mensaje de lo que es la naturaleza, pero en realidad es todo un legajo de información que traemos aquí con los compañeros de INGAPE Tijuana, en el cual te traemos una serie de gráficas de lo que está haciendo el gobierno y resumimos en un solo mensaje de que están gastándose los recursos que les pagamos de impuestos en gastos que no tienen razón de ser. Si te has enterado, en la celebración de los 200 años de conquista en México, el gobierno de Felipe Calderón se gastó cerca de 1,000 millones de pesos construyéndose una estela de luz que no sirve para nada. Si tú te fijas, nuestras colonias, a excepción de playas de Tijuana, carecen de todo. No te voy a decir de qué carecen porque ahí están de todo lo que carecen: escuelas, parques, atención médica, en fin, una serie de necesidades que hay en las colonias, y nos olvidamos de señalarlo porque no estamos informados realmente de lo que hace el gobierno con el dinero de nuestros impuestos. También te venimos a decir que el Parque Benito Juárez está siendo concesionado. Obviamente no han podido destruir el parque porque está amparado con un abogado que llegó a nuestro grupo e interpuso el recurso de amparo. Es por eso que el parque está ahí de pie y no han podido destruirlo. Pero es latente la amenaza porque esos empresarios malvados que solo ven sus intereses están ahí esperando que la autoridad, de forma dolosa, corrupta, haga un dictamen positivo para ellos y meterse al parque y destruirlo. No debemos permitirlo, debemos tener atención en eso, porque de eso depende la salud de mucha gente. Cuando tú vas hacia Estados Unidos, llegas a pie y piensas que no hay contaminación, pero estás respirando el smog de los automóviles que están haciendo línea para cruzar hacia Estados Unidos. Entonces es importante que salvemos ese parque, pese a nuestras diferencias ideológicas. Puedes ser tú del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, de cualquier partido político, eso no importa. Lo que importa es que todos estemos en la misma línea de cuidar nuestros árboles, de cuidar nuestros parques, de cuidar nuestros derechos. Así como los grandes empresarios necesitan un terreno para construir un centro de trabajo, también nosotros necesitamos que dejen nuestros parques como están y además que construyan más. Es por eso que estamos aquí dándote las gracias, la bienvenida, y si quieres ayudarnos con una firma, ella es decisión tuya de darnos una firma de apoyo para en su momento presentarla al gobierno del estado o al gobierno federal